Lo que significa el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, cuándo se podrá producir, qué importancia tiene para el orden geopolítico del mundo. Andrea Merlo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, a usted de la mesa de trabajo, qué gran gusto. Pues un gusto para nosotros y un honor. Cuéntenos de este proyecto que parece de muy próxima realización, el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, pese a las amenazas y a las furias del señor Putin y del Estado Mayor de Rusia, suponemos. Cuéntenos usted. Bueno, mire, doctor Fernando, es algo que verdaderamente es histórico. Eso nunca, nadie se lo hubiese esperado hasta hace, pues, digamos 3 meses. En enero eso era un tema que no existía, ni en Finlandia ni en Suecia, más o menos. Entonces, para resaltar lo histórico de lo que significa esto, digamos, casi imparable proceso de adhesión, del cual todavía no tenemos certidumbre sobre los tiempos, porque va a ser en un plazo mucho más rápido que normalmente, pero mucho más rápido hoy en día significa nada. No lo sabemos. Puede que eso va a pasar en unos meses, pero sería igualmente mucho más rápido que lo normal. Un proceso de adhesión a la OTAN normalmente toma años o más. Eso va a ser seguramente mucho más rápido. Pero para resaltar lo histórico, que es lo importante y lo pertinente desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, hay que tener presentes 2 puntos, doctor Londoño. Yo diría el primero, básicamente, y eso vale para los dos, para Finlandia y para Suecia. Para simplificar, podríamos decir que hasta el día 23 de febrero pasado, o sea, el día antes de la invasión brutal de Rusia a Ucrania, en Finlandia y Suecia el tema de la adhesión no existía, simplemente. Y las encuestas nacionales que se hacían durante décadas, además, sobre la OTAN, daban como resultado una clara mayoría o en contra de la adhesión o de indiferencia hacia el tema, porque siempre han sido países, además, con un rumbo político, socialdemócrata, bastante, pues, digamos, pacifista, no intervencionista, neutralista, etcétera. Bueno, en cuestión de pocos días o de pocas semanas, desde el comienzo de la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania, la opinión pública de ambos países ha cambiado rumbo, pero de una manera que nadie, la verdad, hubiera esperado. Entonces, las colaboraciones que ya eran vigentes con otros países de la alianza, porque había, ¿no?, eran para la opinión pública de los dos países, eran algo que ya era más que suficiente para esas dos naciones tradicionalmente poco propensas a utilizar la política militar como instrumento de estrategia política. Pero pues luego vino ese cambio a 180 grados y estas son las consecuencias. Una solicitud por parte, ya formalizada por parte de Finlandia, aparte de unos procedimientos internos y parlamentarios, y todavía por anunciar en Suecia, pero esto es cuestión de pocos días. El segundo punto que llama muchísimo la atención, porque la historia, las referencias en la historia reciente son muy importantes para entender cuándo hay verdaderas revoluciones geopolíticas en el mundo. Bueno, en la historia de las relaciones internacionales, de la Guerra Fría sobre todo, hay un concepto para describir la postura de un país que, pues digamos que por no querer padecer consecuencias procedentes de la pertenencia a la Alianza Militar Atlántica, debido a su cercanía con Rusia, por supuesto, decidió quedarse fuera de esquemas colectivos de seguridad y de defensa. Ese país era Finlandia. Y cada vez que en la historia se ha hablado de esta postura con referencia a otros países, porque eso pasó, siempre se comentaba sobre la, entre comillas, la finlandización del país X, o sea, una especie de neutralidad autoimpuesta por parte de un país. Pues, en los meses antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el debate aquí en Europa y en los Estados Unidos también era básicamente era si aceptar negociar con Putin la finlandización de Ucrania. Pues, como sabemos, esa opción ha sido evidentemente descartada y sabemos que para Putin eso era un mero pretexto, pero para destacar, y vuelvo al tema,
para destacar lo trágicamente equivocado que ha sido la estrategia rusa en todo este asunto y lo histórico de esta movida de Helsinki y de Suecia, podemos concluir prácticamente que Rusia empezó la guerra para finlandizar a Ucrania, pero ahora se encuentra con la otanización de Finlandia. Definitivamente eso no era lo que el dictador de Moscú esperaba. Bueno, don Andrea, y no olvidará la humanidad ni los finlandeses. Tal vez los finlandeses ya pertenezcan en su mayoría a una generación distinta. Lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y cómo Finlandia se tuvo que batir ardorosamente y a un costo enorme contra las tropas de Stalin. Y esa es una parte de la historia que hay que recordar, ¿no le parece? Sí, totalmente. Además, Finlandia tuvo exactamente en el comienzo de la guerra, ¿no? 38-39, escribió páginas trágicas pero heroicas en un conflicto, digamos, como David y Golías, ¿no? Y del cual, pues, Finlandia al final salió ganándole a los rusos. Hay páginas de verdad heroicas de unas tropas especiales y de francotiradores. Hay el caso del fusiler de Simo, yo no me acuerdo el nombre, de White Death, la muerte blanca, ¿no? Y aparte unas páginas y unos personajes históricos que han marcado el heroísmo de esa guerra, al final, bueno, Finlandia y Suecia quedaron fuera de la Guerra Fría, de los momentos calientes de la Guerra Fría, porque nunca se pusieron al lado ni de Rusia, ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, pero lo importante es, y hoy es además más importante hoy en día, para destacar la contribución que esos dos países van a brindarle a la OTAN, pues durante décadas esos países no se han quedado sin una estrategia de defensa nacional. Esos dos países se han armado, han entrenado millones de ciudadanos y sobre todo han desarrollado, eso no por estrategia militar quizás, pero para proyección geoeconómica, han desarrollado una industria tecnológica civil y militar que es muy importante y tiene seguramente los más altos niveles de desarrollo tecnológico en el mundo, en algunos sectores. Entonces, la Segunda Guerra Mundial en adelante, y hasta hoy en día, son países que quizás mucha gente ni siquiera conoce y sabe y puede colocarlos en el mapa, pero quien entienda las cosas militares y históricas y del presente, pues sabe muy bien de qué países estamos hablando. No sé si declararme un poco sorprendido o que estoy pensando con el deseo cuando me golpea que usted diga que este proceso puede ser de meses, porque hay algunos que están diciendo que esto se puede precipitar de un momento a otro. El ingreso de Finlandia y de Suecia a la NATO u OTAN, como se la quiera llamar, es un asunto inmediato. ¿Piensa usted que es todavía de meses? Doctor Fernando, yo creo que sí, porque, bueno, quizás luego me estoy equivocando y podrá acelerar de manera abismal y demorar pocas semanas, pero el punto es el punto técnico. O sea, para la adhesión, es un punto técnico y político. El punto político es que el Consejo Atlántico tiene que reunirse y votar, y tiene que votar a la unanimidad. Ojalá esto no sea un problema, porque en el Consejo Atlántico hay países que, pues, con Rusia, bueno, tienen una relación un poquito complicada. Y, por ejemplo, como Hungría. Pero más que eso, yo creo que el obstáculo es técnico, porque para llevar el pedido frente a el Comité Atlántico, el Comité Político, los organismos internos técnicos militares de la OTAN tienen que averiguar toda una lista infinita de digamos, de parámetros y de criterios técnicos militares, de compatibilidad, de estándares, etcétera, y eso difícilmente, creo que va a demorar menos de unos meses, creo. De igual forma, yo no creo que
tenemos que preocuparnos demasiado por el periodo de transición, por decir así, entre el envío de la solicitud a la OTAN y la aceptación. Porque y eso es noticia de anteayer, el primer ministro británico, Boris Johnson, se fue de visita a Finlandia y a Suecia y firmaron un pacto, un agreement internacional, en el cual el Reino Unido certifica que en el periodo de transición, eso que va a ser por supuesto, muy delicado, los dos países tendrán un acuerdo de defensa con el Reino Unido, que no es cualquier cosa. Todo el mundo sabe que el Reino Unido tiene un poderío militar y de inteligencia muy importante, y lo hemos visto en Ucrania. Entonces, yo no creo que tenemos que preocuparnos demasiado por eso. Esperemos que esto transcurra como debe transcurrir. La furia de Putin cualquiera la entiende. Está lanzando amenazas y anatemas contra ese par de países, pero todo se ve irreversible y que finalmente Suecia y Finlandia entrarán a la NATO u OTAN, como ustedes quieran, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Don Andrea Merlo, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y por compartir con nosotros estas reflexiones tan puestas en su sitio como las que usted nos hace. Gracias, don Fernando, y buenos días a todos. Bueno, queridos amigos, sí lo oyeron, Finlandia y Suecia. La guerra de Finlandia contra Rusia fue memorable. Ese país se defendió con lo que tenía, un país pequeño, pero poblado por una gente muy ardiente, muy resuelta y muy capaz. Hélène Carrère d'Ancos, una gran escritora francesa, habló sobre ese tema e innumerables historiadores se han referido a la resistencia de Finlandia a su dependencia a la Rusia de Stalin. El péndulo de la historia ha vuelto y ahora es Putin el que quiere impedir que Suecia y que Finlandia se incorporen a Europa y a su organización militar. Andrea Merlo, jurista, analista geopolítico, experto en seguridad nacional e internacional, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En la hora de la verdad, 8 de la mañana, 1 minuto. Estos dos llegó a 25 goles. En medio de semejante bar de sucesos deportivos, uno no puede pescar.